Good morning. Good morning. How are you? How are you? I'm so happy that you're here with us today. Good morning. Good morning. How are you? How are you? Good. Good. Ay, gloria a Dios. Repita conmigo, señores. Dios es bueno. 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 Y luego repita. Dios, háblame. Dios, háblame. Señor, voy a leer tu palabra. Háblame. Dígale al Señor ahí donde usted está. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este nuevo día, Señor. Gracias porque nos permitiste levantarnos hoy. Gracias porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna, abundante, poderosa, maravillosa, Señor, no termina. Gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, porque a pesar de todo has estado ahí para escucharnos, para levantarnos, para darnos tu mano. Gracias, Dios mío. Te pedimos perdón, mi Dios, si hemos hecho algo que no te agrada. Perdónanos, Señor, por los pecados que se nos son ocultos, Padre. Ayúdanos a revelar cuáles son. Ayúdanos, Señor, por medio de tu palabra, por medio de nuestras oraciones, Padre amado, a saber qué es aquello que tú quieres que nosotros dejemos por ti, qué es aquello que tú quieres que nosotros cambiemos por ti. Te pedimos, Señor, fortaleza para hacer esto, fortaleza para seguir adelante, fortaleza para poder, Señor, seguir tu palabra, hacer tu palabra, cambiar lo que no te agrada. Ayúdanos con la consistencia, Señor, con ser consistentes, Padre, con amarte más. Enamóranos cada día más de ti, enamora nuestros corazones, Señor, porque si te amamos, Padre, vamos a aguantarlo todo por ti. Ayuda, Señor, a las personas que no te conocen. Dale un abrazo de tu espíritu, Padre, para que sientan tu presencia, Padre amado. Señor, en esta hora voy a leer tu palabra, Señor amado. Yo te pido, mi Rey eterno, que seas tú, Padre, ayudándonos a entender tu palabra, hablándonos a través de la misma, Señor. Que seas tú, mi Dios amado, Dios del reino, Señor amado, Rey. Ayúdanos, Señor, que no seamos nosotros, que seas tú, que sea tu espíritu. Que no salga palabra por nuestra boca que no venga de ti, que no salga palabra por nuestra boca hiriente, que dañe a nadie. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes, a hablar amor, a mostrar amor, a dar amor, a perdonar, Padre Santo. Ayúdanos a perdonar, mi Rey, que tú puedes hacerlo todo. Tú pones el querer como el hacer, Señor. Ayúdanos a querer, pero ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a poder dar ese paso de perdón para pedirlo y para darlo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, cada persona que está aquí, Señor, bendice su vida, inclina tu rostro sobre ellos, Señor. Ayúdalos a levantarse, dale fuerza, Señor, para que ellos puedan continuar. Ayúdalos a buscarte más en oración, Señor, a que entiendan, Padre, que así es que tú quieres que tu pueblo te busque en intimidad, en oración, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas bien delante de ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo oro. Amén y amén. Amén. La palabra de hoy es en el libro de Juan, en el capítulo 5. Vamos a leer el capítulo 5. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No sé, tú, yo siento una presencia bellísima. Gloria a Dios. Le damos la gloria a Dios. El paralítico de Betesda. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que estaban en movimiento del agua, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo.
Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo. Sí. Aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ok. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. La autoridad del Hijo. Aquí dice, respondió Jesús entonces y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que ve al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo igualmente lo hace. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrán ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Testigos de Cristo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo.
y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en la luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, Santo Dios. mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibes. Wow. Santo Dios. Apágalo. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos a los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés es quien tenéis vuestra esperanza, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creyereis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis en mis palabras? Santo Dios. Gracias, Amén. por tu palabra. Gracias, Dios mío, por tu palabra, mi Rey eterno. Estamos en Juan, ¿verdad? Juan. Okay. Juan 5. Dice, si no creéis en los escritos de Moisés, ¿cómo me creerás a mí? De mí escribió Moisés. Si de mí escribió Moisés. Que también el mismo Moisés fue que escribió los mandamientos, ¿verdad? Sí. Los primeros 5 libros. La Génesis. El paralítico de Betesda. Yo le doy esa historia con esta ya como 3 veces. Y cada vez que la escucho, cada vez que la leo, perdón, veo algo diferente. Muy diferente. Y hoy, dice acá en la Biblia de estudio, Betesda significa lugar de misericordia o casa de gracia. Se le identifica hoy en día con bastante certeza como el estanque doble que está ubicado en la iglesia de Santa Ana. Lugar de misericordia. Era un lugar donde muchos enfermos, por así decirlo, se reunían porque de tiempo en tiempo, como dice acá lo que estábamos leyendo, descendía un ángel, tocaba el agua y el primero que llegara al estanque, ese sería sano. Pero dice la palabra aquí, el libro de Juan capítulo 5, que este hombre tenía 38 años ahí.
esperando. 38 años. Y yo le pregunto a ustedes, ¿él quería ser sano, sí o no? Claro. Pasa que él no podía llegar. Yo digo que no. ¿Por qué? Porque por más que una persona no pueda caminar, si de verdad hubiese querido ser sano por más de 38 años, él hubiese ido poquito a poquito, así sea arrastrándose, hasta llegar cerca de donde estaba el estanque y ser uno de los primeros que lo toque. Y lo que yo entiendo con eso, lo que yo entendí, era que él no quería ser sano. ¿Por qué yo entendí eso? Porque en el versículo 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? O sea, tú tienes tanto tiempo, 38 años en esa condición, y estás en el lugar de los milagros, como dice la Biblia de estudio, que Bethesda significa lugar de milagros. Por 38 años estando en la misma condición y no has, digamos que intentado acercarte, porque él dice en el versículo 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. 38 años, paralítico, sin poderse mover, con una condición que lo tiene, digamos que atado a no poder ver un mover de Dios, con una condición que lo tiene atado, una condición que prácticamente es preso de ella. Y creo que en días pasados también estábamos hablando de eso, de cosas, ataduras que te mantienen ahí, que te mantienen sin poderte mover, que te mantienen paralítico como estaba este señor. Y eso fue lo que me le llamó la atención ahí cuando él dijo, ¿quieres ser sano? ¿Tú quieres ser sano? Y una parte que me chocó mucho fue cuando Jesús le dijo en el versículo 14, cuando se volvió a encontrar con él, dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Se supone que cuando tú recibes un milagro de parte de Dios, se supone que tenemos que acercarnos más a Él. Pero yo entiendo que muchas veces hay milagros que te pueden acercar o te pueden alejar de Dios. Y es lamentable, pero he visto muchas personas que van a Bethesda, que van al lugar, a la iglesia, donde saben que pueden recibir un milagro de parte de Dios. Pero simplemente muchas veces nos quedamos ahí, parados, esperando que el ángel descienda, que mueva las aguas para que ocurra el milagro, en vez de nosotros mismos pelear por ese milagro. La fe sin obra es muerta. Y esa parte me llamó mucho la atención porque he visto, lamentablemente, muchas personas que han recibido un milagro de parte de Dios y se alejan porque simplemente querían eso. Simplemente querían recibir el milagro y ya. Y posiblemente tengas años y años y años y años con una condición y le has pedido a Dios tanto que te liberte de esa situación. Y como Él sabe que en el momento en el que Él te liberte, tú te vas a apartar de Él, Él prefiere mantenerte ahí, con ese aguijón. Mira, has sido sanado. No peques más para que no venga alguna cosa peor. Como dice la canción de Mi Café con Dios, hoy no busco el milagro, busco al hacedor. Porque el milagro
posiblemente te pueda llenar de alegría por un momento. Un milagro, una sanidad que Dios haga contigo, no simplemente en la salud, sino también en cualquier ámbito de tu vida. Un milagro que Dios haga en tu vida. Te va a mantener así todo el tiempo, alabándole, dándole gracias. Asimismo, como tú dices, yo voy a orar 30 minutos al día todos los días, 1 hora todos los días, para que Dios me conceda ese milagro. Luego de que Dios te concede el milagro, ¿sigues orando media hora o 1 hora al día? Eso es lo que realmente quiere ser el Señor de nosotros. Uh-huh. Que seamos fiel antes y después del milagro. Gloria a Dios. No, yo no acuso a nadie, espérate. Ya Erika, que yo no acuse. ¿Yo qué? Y que no me tire tan duro yo, que yo me... ¿Cómo que se llama? Cano Cepeda. El libro de Éxodo, el autor es Moisés. Moisés. Los 5 Ella libros... dice, Moisés no escribió los mandamientos, fue Dios. Ay, Dios. Moisés es el autor del libro de Éxodo. Moisés escribió los mandamientos por revelación de Dios, porque Dios se los entregó a Moisés. Moisés escribió los mandamientos. Antes de leer un libro de la Biblia, en el frente de toda Biblia, te da una referencia de quién es el autor, cuál es la fecha en la que se hizo, el trasfondo y el contenido del mismo. No podemos solamente ir a leer un versículo y ya. Tenemos que saber de dónde viene, por qué, qué pasó, todo. Eso es hasta el más inconverso, ¿sabe? Que los mandamientos fueron escritos por Moisés, inspirados por Dios. O sea, Dios le reveló los mandamientos a Moisés. ¿Okay? Está adelante, tú lo puedes chequear si tú tienes Biblia y chequearlo ahí mismo. Mucha gente incluso no sabía que Génesis lo escribió Moisés. El Pentateuco. El Pentateuco. Se denomina Pentateuco a los primeros 5 libros de la Biblia, que son los libros de la ley, escritos por Moisés e inspirados por Dios. Yeah. Cuando tú estabas diciendo eso del paralítico, de que el paralítico no quiso ser sanado, me repercute el hecho de que él, cuando Jesús lo sana y le están diciendo que él no debería de cargar su lecho en el día de reposo, él le dijo, el que me sanó me dijo que lo puedo cargar. Pero entonces cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dijo, no peques más. O sea, tú estás sano, no peques más para que no vaya a ser que te pase algo peor. Entonces ahí, ¿él qué hizo? Le dijo a los fariseos, a los judíos, ¿verdad? Fue y dijo, ¿quién fue que lo sanó? O sea, ellos le preguntaron, ¿quién fue que te sanó? Pero él no sabía decirle porque ya Jesús había ido de la multitud. Entonces, yo te sano, tú sabes que me estoy metiendo en problemas y tú después vas y me tiras para adelante. Como si él estuviese de alguna manera u otra enojado porque Jesús lo sanó. Mira, yo te dije que no quería ser sano. Después dice, al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Tú sabes que muchas veces, cuando la gente es sanada, dice, fue sanado, y dice que sí o qué, y glorificaba a Dios. O le daba la gloria a Dios. O sea, como que la persona que se sanó glorificaba el nombre de Dios, ¿verdad? Como que glorificaba. Y se fue y anduvo. Entonces dice, los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, que era día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho.
Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién fue que te sanó? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en el lugar. O sea, es como si fuimos a ver quién fue para yo decirte quién fue, pero ya él no estaba ahí. ¿Me sigue? Porque él se fue, él cogió el lecho y anduvo, o sea, él anduvo, él se había ido. Es lo que yo puedo entender. Entonces, cuando le dicen quién te sanó, entonces él va, porque ahí dice, no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en el lugar. O sea, él volvió. Entonces después halló a Jesús en el templo y dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te vaya alguna cosa peor. O sea, que era un pecador. Y dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era el que le había sanado. O sea, oye, no peque. O ¿cómo que no peque? Déjame decir a los judíos que tú estás aquí para que te maten. ¿Cómo que no peque? Mi vida es mía, yo hago lo que yo quiera. Y se fue a chivatear. Y se fue a chivatear. Entonces de allá viene porque lo querían matar. Claro, porque lo estaba chivateando porque dice, se fue y dio aviso. En dominicano eso es chivateó. A los judíos de que Jesús era el que lo había sanado. ¿Por qué si yo te sano después de tantos años, tú me vas sabiendo que yo estoy haciendo algo que delante de la ley, delante de lo que, pues, de lo que vivimos en este momento, tú sabes que me estoy metiendo en un lío porque te estoy sanando? Hay gente así. Hay gente así, hay gente que te dicen que no, que mira, que tú entendiste de Juan 5 y tú le dices, no, mira, yo entendí esto porque yo estoy estudiando entonces, y después van y dicen, Pastor, ¿usted sabía que Rosalba me está dando clase de Biblia? Ella le pidió permiso a usted. Y tú dices, pero acá sí él va. ¿Cómo tú haces eso, chivateando a uno? Uno lo que está es ayudándote a decir lo que uno entendió. Eso pasa aquí, pasa allá y pasa en TNT. Entonces, lo ayudó, lo sanó, pero Jesús después le dice, oye, no peque. Pero la gente quiere, eso es lo que pasa. La gente se quilla, la gente quiere que Dios le dé el milagro, pero no quiere que Dios le demande, tú sabes, ciertas cosas que tiene que dejar de hacer y quieren seguir haciendo lo que hacían antes de tener el problema. Entonces después le pasa algo peor. Entonces ahí fue le dio aviso a los judíos de que él lo había sanado. Realmente ahí sí me rectifica que puede ser que él no quiso ser sanado. Yo voy a estudiar esa profundidad. Yo voy a estudiar esa profundidad. Claro, hay que hacerlo. Porque yo entiendo que él no estudiar. quería ser sanado. Quizás él estaba ahí pidiendo limosna y eso era su negocio. ¿Quién sabe? Vamos a buscar eso. Porque tú no sabes, gente que están en la calle, indigente, que están en los semáforos y cosas. Y tú le dices, ven que te voy a rehabilitar, te voy a llevar a un centro de rehabilitación y te vamos a ayudar. Y dicen que no, que lo que le gusta está ahí en su calle durmiendo en su parque. Y cuidado, si tú lo buscas y lo llevas de ahí. Hay gente que eso, lamentablemente, están acondicionados a vivir esa clase de cosas. Y ahorita, temprano, hubo alguien que dijo, tú sabes que hay gente que son anticristo, ¿verdad? Que dicen que si nosotros mencionamos a Jesús, estamos adorando al diablo porque Jesús, nosotros estamos endiosando a Jesús. Tú sabes cómo son mucha gente de muchas religiones que no creen que es Jesús. Entonces, cuando yo, lo primero que yo le pregunto a la gente es, antes de yo decir cualquier cosa, cuando alguien me dice algo, como hubo alguien que quiero mucho que me dijo, pero tú no tienes por qué estar en la iglesia metida si tú le sirves a Cristo, tú no tienes que estar metida en ninguna cosa de eso, porque tú eras buena gente, tú no tienes que, no hagas nada de eso, y ponte para tu negocio, y ponte a hacer tu cosa, y mira, qué sé yo qué. Entonces, antes de yo ponerme de tú a tú con alguien, yo primero le digo, ¿tú crees en la Biblia? ¿Tú crees que la Biblia fue inspirada por Dios? ¿Tú crees que Dios mismo fue que puso palabra en los autores de cada libro de la Biblia? ¿Tú crees que esto es la palabra de Dios de verdad?
Si me dice que sí, entonces yo hablo con ellos y le hablo palabra. Si me dice no, como decía yo, ojo, porque yo decía, no, porque eso lo escribió un hombre igual que yo, porque tengo que creer en eso. Es un libro que lo escribió una gente, mira, porque si fuera de Dios no la vendieran, la dieran. Yo decía. Entonces, si me dice así, yo digo, no, está bien. No, yo no creo en la Biblia ni nada de esa vaina. Ah, ok, está bien. Entonces, ¿de qué equipo de pelota tú eres? Del Licey. Y yo, de las Águilas. Entonces, cada quien tiene para dónde coger, ¿verdad? Tú le aplaudes al Licey, yo le aplaudo a las Águilas. Entonces, yo porque tú seas del Licey, yo no tengo que ser Licey. Porque yo soy de las Águilas, tú no tienes que ser de las Águilas. Tú eres feliz y yo también. Listo. Igualito con esto. Yo le sirvo a Cristo. Si tú no le crees a Cristo, está bien. Exacto. Porque eso eres tú. Y yo soy yo. Y somos. ¿Verdad? Entonces, la palabra de Dios dice aquí, la autoridad del Hijo. ¿Del Hijo de quién? De Dios. Entonces, cuando habla de la autoridad del Hijo, te da muchísimo material donde te habla exactamente de que Jesús sí fue Hijo de Dios y que así mismo como tú quizás estás diciendo que no, así mismo había mucho en aquel tiempo que decían que no. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que viene a ser lo que va a hacer el Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren a quién, al Hijo. ¿Cómo honran a quién? Al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, realmente, según la Biblia, a mí no me lo creo. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también dice que le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de ¿quién? De Dios Padre. Entonces, eso es lo que dice la Biblia. Yo no sé. Yo creyéndolo, me va bien. Porque si me fuera mal creyéndolo, yo te digo, no sé, pero qué raro, porque me va mal. Yo lo creo y me va mal. Pero yo creyéndolo, me va bien en cuanto a mi espiritualidad. Tengo paz, estoy bien. El Señor me responde. Yo puedo sentir su presencia. Tú sabes, como que yo no siento nada malo cuando yo... Exactamente. Entonces, le damos le damos la gloria a Dios. Le damos la gloria a Dios. Porque es como que, tú sabes por qué a mí me apasiona tanto esto de leer la palabra y a veces ver algunos comentarios. Que es como que cada vez que alguien quiere sembrar una duda en mí. Porque yo te voy a explicar algo. Y ya, y voy a dejarlo ahí. Yo no creía en Jesús. Yo no creía en Dios. Yo no creía en la Biblia. Yo no creía en nada de eso. Cuando Dios me trae a su camino, me enamora, me libera, como alguien me preguntó, después tú dijiste que tú sufrías de ansiedad y que cuando conociste a Cristo, que si yo qué. Sí, la gloria sea para Dios. Cuando yo le conocí a Dios, cuando yo le entregué mi vida a Cristo, yo le entregué mi vida a Cristo en una liberación que tuve, y más nunca, la gloria sea para Dios, jamás, jamás yo he vuelto a tener ningún ataque de ansiedad ni pánico. Jamás. ¿Ok? Gloria a Dios. Porque Dios, lo que muchos médicos desde el 2014 trataron de hacer conmigo y trataron de buscar y me medicaban y yo iba a psicólogo y yo iba aquí y yo iba allí, nadie pudo sacarme de ese ataque de ansiedad que me daba más que Dios. Pero no di que Dios a media, no. O sea, yo le clamé en medio de mi angustia, como dice el Salmo, y Él me oyó, me liberó. Y a mí no me quedó más nada que yo ir a mi casa, ¿verdad?
Yo dije, no, pues yo te sirvo de hoy en adelante, no importa lo que yo tenga que hacer, pues yo no sé nada de esto, pero yo te voy a servir de hoy en adelante. Porque para yo vivir una vida con ansiedad y vivir en el mundo, mejor la vivo sin ansiedad y la vivo con Cristo. Sí. Entonces, cada vez que alguien quiere sembrar una duda en mí, en Rosalba Molina, yo, la buena loca, cuando alguien quiere sembrar una duda en mí, de acuerdo a lo que Dios ha puesto en mi corazón, en mi sentir, Él me responde de una vez con su palabra y me dice, aquí. No, que Jesús, que si yo que, ¡pum!, la autoridad del Hijo. Wow, ¿cómo así? Honren al Hijo como oran al Padre, y que no honra al Hijo no honra al Padre. Eso me lo dijo Dios a mí. Porque antes de yo leerlo, alguien dijo, no, porque Jesús, que si yo qué, y puede clavar una duda en una persona que no se escuchaba, no creía, ¿verdad? Entonces, cuando yo miro, vengo para acá y Dios me responde. Siempre. Yo le doy la gloria a Dios por eso. Siempre que alguien me quiere poner una duda, no, porque que sí o qué, que eso es así, viene la palabra ¡pam! Y te habla. Y me habla. Entonces, por eso yo me apasiona tanto leer la palabra, porque es que yo puedo tener la duda que sea, cualquiera, y nos pasa cada rato. Que nosotros tenemos cualquier situación el día antes o antes de entrar a leer, o alguien dice algo, de repente, el Señor me responde. Por eso hay que decirle antes de leer, Dios, háblame. Háblame. Háblame tu palabra. Así que... Y con eso que tú dijiste ahorita, de que, como dijo alguien ahí, de que no se debe mencionar tanto a Jesús porque estamos endiosando a Jesús. Él dice, como tú dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí en Juan 5:23 dice, el que no honra al Hijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, todo aquel que me dice a mí se llena la boca diciendo, yo no creo en Jesús, pero yo creo en Dios. Yo le digo, usted no sabe lo que está hablando. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso que yo le pregunto, ¿tú crees lo que dice la Biblia? Porque es que si no creen en lo que dice la Biblia, no van a creer en nada. Entonces, todo aquel que no cree en Jesús, no cree en que hay vida eterna. Todo aquel que no cree en Jesús todavía vive en la ley, literalmente. Todo aquel que me dice a mí, yo no creo en Jesús, entonces no crees que tendrá vida eterna. Porque hay muchos por ahí que yo no sé realmente a quién es que le están sirviendo, pero no le están sirviendo a Dios. Porque ¿cómo tú le vas a estar sirviendo a Dios y no vas a creer en su Hijo? El Hijo que, gracias a Él, que se multiplicó en 12 discípulos, tú y yo conocemos el Evangelio hoy en día. Y nos hemos acercado a Él. Entonces, ¿cómo tú me puedes decir a mí que no crees en Jesús? No, que a Jesús no se le puede, no se puede endiosar. Pero cuando se habla de Jesucristo, se habla de que es uno con el Padre. Él mismo lo dice. Yo soy uno con Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Por esa razón, lamentablemente, hay muchas personas por ahí pregonando de que no son religiosos y maldiciendo la religión, pero son los primeros que practican una religión. Porque eso es una religiosidad. Tú decir que Jesús no existe, que Jesús, no que no existe, que Jesús fue simplemente un hombre y que no podemos endiosar a un hombre. Pero Él fue el libertador. Él fue el Cordero de Dios. Él fue el sacrificio para que tú y yo moramos al pecado. Entonces, si tú no crees en Jesús, tú tampoco crees en Dios. Amén. Amén. Nada, familia. Yo iba a decir algo, pero bueno. Dilo.
Dice Juan 5 en el versículo 30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. O sea, el mismo Jesús aquí, como siempre, quitándose el que pueda él mismo vanagloriarse, quitándose la vanagloria y decir, tú sabes, y hey, yo no sé de eso, no, yo no, que diga otro, yo no. Realmente a nosotros que somos los que hemos conocido y sentido y experimentado lo que Jesús ha hecho, le voy a decir algo claro. El día de mi bautizo, el día antes de mi bautizo, fue que yo empecé a respetar a Jesús. Todavía yo no lo respetaba. Yo para mí, el sacrificio que él hizo, si no lo hacía él, lo iba a hacer otro. Así era que yo lo veía. Yo no podía ver el sacrificio de la cruz como, qué sé yo, o sea, yo no le tenía la noche antes de mi bautizo. Dios es tan grande, bueno y maravilloso, en su presencia estoy en esta hora, que la noche antes yo vi un video de la Pasión de Cristo. Y yo estaba adorando y escuchando canciones, y casi todas las canciones hablan de Jesús. Entonces no me tocaban, porque yo no veía a Jesús así. Ojo, porque Dios sabe por qué que a mí me ha pasado de todo. Será para que yo le dé testimonio a todo el mundo de todo. Como dice el pastor, bueno, esto es un testimonio. Entonces, la noche antes de mi bautizo, yo necesitaba entender el sacrificio de Jesús para ir a las aguas. Y yo estoy viendo una canción que se llama Heridas. Heridas se llama. Creo que se llama Fosforito, quien le escribió. Esa canción Heridas. Si usted es sensible, no lo vea. Y yo estoy ahí y lo estoy mirando. Y a mí se me rompió todo cuando yo escuché y vi ese video. Yo di una grita por Jesús, como ni María que estaba al lado de él. Yo estaba mala, pero muy mala. Y cuando yo estoy viendo eso, que yo lloro y lloro y yo me sentí tan mal, doblemente mal. Primero por lo que estaba viendo y entendiendo, y segundo por cómo yo había rechazado lo que Jesús hizo aquí en la tierra. De verdad se lo digo. Y eso pasó un día antes, la noche antes de yo bautizarme en las aguas. Porque Dios necesitaba que yo entendiera, como dice su palabra, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, nadie viene al Padre. Tú te vas a bautizar y de todo, pero ¿cómo tú no vas a creer en el Hijo del Hombre? ¿Cómo tú no vas a creer en el que vino y nos liberó del pecado? ¿Cómo tú no vas a creer en ese que vino a poner todo en orden? Porque no fue a romper la ley, sino a poner todo en orden. ¿Y tú te vas a ir a bautizar en el nombre de quién? Si son dos cosas. Hay gente que bautiza en el nombre de Jesús y hay gente que bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en el nombre de Jesús te lo doy. Y tú te vas a bautizar mañana, entonces tú no crees en Jesús, pero ¿cómo es? Y esa noche yo fui tan quebrantada que de ahí en adelante, cada vez que yo escucho una canción de Jesús, a mí me da ganas de llorar. Porque yo me acuerdo de toda la vaina que yo dije. Y de todas las maneras en las que yo blasfemaba. Porque yo decía cosas de Jesús que, bueno. Y todavía habiendo aceptado el Señor, yo decía, no, porque Dios, porque Dios, porque Dios, porque Dios esto, porque Dios esto, porque Dios me libró, porque Dios esto, porque Dios. Vamos a orarle a Dios, que Dios es, todo es a Dios. Jesús, ¿para qué? ¿Yo? ¿Menciona a Jesús? No. No. Cristo, ¿para qué? ¿Yo Cristo? No. Yo prefería decir que yo era evangélica que yo era cristiana. Para que ustedes tengan una idea. Porque es que algo tuvo que pasar en mi vida para que yo empezara a romper con cosas, con cadenas del pasado, que no me dejaban darle la gloria a Él tampoco. ¿Entiendes? Entonces, yo entiendo, yo sé, estoy clara de que todo lo que yo viví, de no creer,
fue para este tiempo. Para gente que me dice Jesús esto, para gente que me dice Dios no existe, para gente que me dice yo no creo en Biblia. Yo digo, yo tampoco creía. Porque yo lo entiendo, de verdad, yo lo entiendo. A mí no me molesta porque yo lo entiendo. Yo te puedo entender perfectamente. ¿Tú me entiendes? Yo entiendo. Y entonces la gente que no cree me dice, yo no creo en Biblia. Digo yo tampoco creía. Yo decía, ¿para qué yo voy a creer en un libro que es una gente, verdad? Yo te entiendo. Pero no, tú tienes que leerlo. Y la gente como que, pues tú me entiendes. Yo claro que te entiendo. Yo vengo de ahí. Yo no creo en Dios. Así mismo era yo, mi amor. Y yo era satanita, mi amor, como nadie. Dios. No, porque si Dios está ahí, ¿verdad? Y todas las cosas malas que pasan, ¿dónde está Dios? Sí, ¿verdad? Digo yo, claro, pero yo tenía un problema de ansiedad y pánico. Y yo en una dije, vea, acá, si Dios está ahí, yo voy a orar. Yo voy a orar, porque el diablo no me lo puedo quitar. Entonces hay un poder que el diablo no tiene. Y ahí yo oré y clamé, le dije, Dios mío, tú que estás en el cielo, mira, quítame esto que me está quemando por dentro, que me está matando. Libérame de esta vaina que me tiene la vida harta. Ayúdame por el amor. Ayúdame. Y yo clamaba así, tú como que yo tenía la certeza de que Él me lo iba a quitar. Y yo en mi vida nunca había orado. Y yo solamente tuve que clamar, pero desde allá adentro, así, con esa fe de que yo sabía. Yo hasta hice así, dije, dame tu mano y pónmela aquí, mira ahí, ponme la mano ahí. Y sácame lo que tengo adentro que me va a matar. Y así mismo, ahí mismo, así, con tanta fe. Yo decía, ahora, quítamelo ahora. Oye, yo misma liberándome. Y yo ahí, ahora, Señor, ahora, por favor, quítamelo, por favor. ¡Fua! Gloria a Dios. Y ahí yo sentí una liberación, yo sentí como eso salió de mi ser. Y yo di una gritada, y yo di una llorada. Y yo lo único que me salió a decir fue, yo te voy a servir. ¿Ve la diferencia en el paralítico de Bethesda que agarró y se fue y lo que hizo fue chívate a Jesús? Yo no pude más que llorar en su presencia, que darle la gloria a Dios y que entregarle todo de mí y que Él me vaya transformando de acuerdo a su maravillosísima voluntad. Entonces el que no lo ha vivido y el que no ha tenido una experiencia con Dios y el que no entiende que Dios liberta, que el único que te puede sacar de donde tú estás ahora mismo es Él, ¿verdad? No puede entender por qué yo lo he dejado todo por Él. Hasta mi familia, mucha gente de mi familia, lo sabe, pero tú estás muy en serio con eso, mira, ve. Es que usted no entiende, yo me estaba cayendo a pedazos con un ataque de ansiedad. O sea, yo no vivía, yo no tenía vida, eso no es vivir. Y el único que me lo pudo quitar fue Él, a mí no me importa lo que nadie diga. Yo le entrego todo a Él, porque como quiera yo me iba a morir. Todo se lo entrego a Él, porque todo se lo debo a Él. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú estás claro de lo que tú quieres hacer para Dios, nadie en este mundo te puede desenfocar de lo que Dios va a hacer contigo. Nada, ni los ataques, ni la gente, ni la burla, ni la vaina, ni la familia, ni las críticas, ni las redes, ni qué sé yo qué, ni el negocio, ni el dinero, ni la salud, ni los hijos, ni el esposo, nadie. Porque es que cuando tú lo tienes así, que tú dices que, oye, a mí no me importa, es que no me importa. Pero eso tiene que pasar cuando tú de verdad tienes una experiencia con Dios. Yo no sé cómo hay gente que tiene una experiencia con Dios, que saben que Dios es real, que Dios le ha quitado cosas, que Dios le ha liberado de cosas. Y digo que yo no sé, yo no puedo. Entonces yo le entregué todo a Él. Y ahí Él ha ido moldeándome de muchas maneras. Así que yo te exhorto que si tú ya lo has tratado todo y todo te falla, prueba a Cristo. Dios me le bendiga, familia. Esa es la canción. Hasta aquí, el Café con Dios. Dios es bueno. Cristo es el Señor. Hay poder en Jesús. En Jesús está el poder. De Jesús es el poder. Ese Hijo, ese nombre, sobre todo nombre, para que todo quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios les guarde, le bendiga, sea con ustedes. Amén. 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 Shalom.
Shalom.